Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión de Libros para la Vida. Vamos a continuar nuestra lectura del libro Poder sin Límites en la página 94. Si alguien ha obtenido un resultado que nos gustaría modelar, necesitamos saber algunas cosas más. Aparte, el hecho de que se representó algo en su mente y se dijo algo a sí mismo, pues hacen falta herramientas más afiladas para penetrar de verdad en lo que ocurre en las mentes. Ahí es donde intervienen las submodalidades. Vienen a ser como las dosis exactas de los ingredientes que se necesitan para crear un resultado. Son el ladrillo mínimo de dimensiones definidas con que se levanta la estructura de la experiencia humana. Para poder comprender y luego controlar una experiencia visual, no es preciso saber más acerca de ella. Hemos de averiguar si es oscura o luminosa, en blanco y negro o en color o móvil y estática. De modo similar, en el caso de una comunicación auditiva, conviene saber si es tenue o estrepitosa, próxima o lejana, resonante o tintineante. De la experiencia táctil debemos averiguar si tiene las calidades de lo blando o lo duro, de lo afilado o de lo redondeado, de lo flexible o de lo rígido. En estas páginas he dado una lista de submodalidades a título de orientación. Otra distinción importante es la que estriba en saber si una imagen es asociada o disociada. La imagen asociada es la que uno experimenta como si estuviese realmente allí. Uno la ve a través de sus propios ojos y oye y siente lo que oiría y sentiría si estuviese presente en ese lugar y momento, en carne y hueso. La imagen disociada es la que uno experimenta como si fuese un espectador alejado y diferente de uno mismo. Algo así como asistir a una película de la que uno fuese actor. Tómese un momento para recordar una experiencia agradable que haya tenido recientemente. Métase en esa experiencia. Vea lo que usted vio con sus propios ojos. Los hechos, las imágenes, el color, la luz y todo lo demás. Escuche lo que oyó, las voces, los sonidos, etc. Recupere las demás sensaciones, las emociones, la temperatura y así sucesivamente. Recree la experiencia. Ahora, relájese o aléjese de su cuerpo. Ahora, aléjese de su cuerpo y distáncese deliberadamente de la situación, pero poniéndose en un lugar desde donde todavía pueda verse como protagonista de la experiencia. Imagínesela como si se viese a sí mismo en una película. ¿No nota la diferencia entre las sensaciones? ¿Cuándo eran más intensas? ¿En el primer caso o en el segundo? Esta parte me parece un ejercicio interesante. Voy a hacer un paréntesis ahí, porque hay algunos que entraron a mitad de este ejercicio que propone el autor. Así que voy a retomarlo para que las personas que estamos en esa sala podamos aprovecharlo. Tómese un momento para recordar una experiencia agradable que haya tenido recientemente. Métase en esa experiencia. Vea lo que usted vio con sus propios ojos. Los hechos, las imágenes, el color, la luz y todo lo demás. Escuche lo que oyó, las voces, los sonidos, etc. Recupere las demás sensaciones, las emociones, la temperatura y así sucesivamente. Recree la experiencia. Ahora, aléjese de su cuerpo y distáncese deliberadamente de la situación, pero poniéndose en un lugar desde donde todavía pueda verse como protagonista de la experiencia. Imagínesela como si se viese a sí mismo en una película. ¿No nota la diferencia entre las sensaciones? ¿Cuándo eran más intensas? ¿En el primer caso o en el segundo? Esa diferencia es la que hay entre una experiencia asociada y una experiencia disociada. Mediante el uso de distinciones de submodalidad, como la de asociación frente a disociación, uno puede cambiar radicalmente sus experiencias vitales. Recuerde lo que hemos aprendido en cuanto a que todo comportamiento humano es el resultado del estado en que nos hallamos,
y que nuestros estados los crean nuestras representaciones internas. Las cosas que imaginamos, que nos decimos a nosotros mismos, etc. Lo mismo que un realizador cinematográfico puede cambiar el efecto que ejerce su película sobre los espectadores, usted puede cambiar el efecto que cualquier experiencia de su vida tiene sobre usted mismo. El director puede variar el ángulo de la cámara, el volumen y el tipo de música, la velocidad y la cantidad de movimiento, el color y la calidad de imagen, generando así en el público los estados que desea. Usted, si quiere, puede dirigir su cerebro de la misma manera para generar cualquier estado o conducta que favorezca a sus objetivos o necesidades superiores. Esta es una lista de repaso de posibles submodalidades que podríamos aprovechar. Vamos a aumentarle un poco aquí el tamaño a ver si nos permite leerla. No crece más. Ok. Algunas las puedo ver bien, otras no. Voy a basarme en mi experiencia para poder descifrarlas. Imagen animada o estática. Esas son las visuales. En paisaje o enmarcada, y en este caso, la forma del marco también aplica. En color o en blanco y negro. Poca o mucha luminosidad. Tamaño de la imagen, es decir, tamaño natural, más grande, más pequeño. Tamaño relativo de los objetos centrales. El yo centro o fuera de la imagen. Distancia entre la imagen y el yo. Distancia entre el objeto principal y el yo. Profundidad, 3 dimensiones. Intensidad del color. Contraste de blanco y negro. Nitidez, definición, movimiento, enfoque. Intermitencia, ángulo de observación, número de escenas. Lugar. Estas son algunas de las submodalidades que ofrece la programación neurolingüística. No vamos a profundizar en ellas, pero sí en el taller que hagamos sobre este libro, sí que vamos a trabajar con ellas y vamos a hacer algunas dinámicas que nos van a permitir reprogramar nuestra mente en el aspecto que queramos. Obviamente estas sesiones de reprogramación serán 1 a 1. Este es un ejercicio muy interesante, créanme. De verdad que vale la pena. Vamos a continuar. Permítame mostrarle cómo. Es muy importante que practique usted estos ejercicios, de manera que lo mejor tal vez sea leerlos de uno en uno para luego dejar de leer y practicar antes de seguir adelante. Puede ser más divertido hacerlo con otra persona, leyendo alternativamente las instrucciones antes de responder. Le pido que piense en un recuerdo muy agradable. Da lo mismo que sea reciente o lejano. Limítese a cerrar los ojos. Relájese y piense en ello. Ahora tome esa imagen y hágala más y más brillante. A medida que aumenta el brillo, fíjese en cómo cambia el estado de usted. Luego le pido que vaya acercando la imagen mental y a continuación que la detenga y amplíe su tamaño. ¿Qué ocurre mientras uno manipula esa imagen? Que la intensidad de la experiencia cambia, ¿no es cierto? Para la gran mayoría de las personas, recrear un recuerdo agradable y hacerlo más grande, más brillante y más próximo hace que la imagen sea incluso más poderosa y agradable. Aumenta la fuerza y el placer de la representación interna y le pone a uno en un estado más vigoroso y alegre. Todas las personas tienen acceso a las 3 modalidades o sistemas de representación: el visual, el auditivo y el senestésico. Pero los diferentes individuos los utilizan en medidas diferentes. Algunos acceden a su propio cerebro dentro de un marco de referencia visual y reaccionan frente a las imágenes que ven en su cabeza. Otros son básicamente auditivos y otros más bien senestésicos y reaccionan con más fuerza frente a lo que oyen o sienten. Por eso, después de haber variado el marco de referencia visual, vamos a ensayar lo mismo con los demás sistemas de representación.
Vuelva al recuerdo agradable que nos ha servido hasta ahora. Aumente el volumen de las voces o de los sonidos que oyó. Deles más ritmo, más profundidad. Cámbiales el timbre. Que sean más fuertes y decididos. Luego, haga lo mismo con las submodalidades senestésicas. Haga que el recuerdo sea más cálido, más suave y acariciador que antes. ¿Qué pasa con sus sensaciones después de esta experiencia? No todas las personas reaccionan de la misma manera. Las sugestiones senestésicas en particular producen reacciones diferentes en personas. Diferentes. Muchos lectores hallarán seguramente que la imagen gana al hacerla más brillante o más grande. Ello da más intensidad a la representación interna, la hace más atractiva y, sobre todo, le pone a uno en un estado más positivo, más dueño de sus recursos. En las sesiones con mis clientes, cuando realizamos esos ejercicios, yo puedo ver exactamente lo que ocurre en la mente de la persona en cuestión, observando su fisiología. La respiración se hace más profunda, los hombros se yerguen, las facciones se relajan y todo el cuerpo se mantiene en una actitud como más vigilante. Hagamos lo mismo con una imagen negativa. Le pido que piense en algo que lo contrarió y le hizo daño. Ahora, tome esa imagen y auméntele el brillo. Acérquela más. Hágala más grande. ¿Qué ocurre en su cerebro? Muchas personas hallan que se ha intensificado su estado negativo. Las sensaciones molestas o dolorosas que experimentaron la primera vez vuelven con más fuerza. Ahora revierta la imagen a las condiciones iniciales. ¿Qué ocurre cuando la hace más pequeña, más oscura y distante? Descubrirá que las sensaciones negativas van perdiendo su fuerza. Hay que ensayar también las demás modalidades. Escuche su voz interna, o la que se estuviese oyendo durante la experiencia, hablando en un tono fuerte, machacando las sílabas. Sienta la experiencia como una ocasión de firmeza, como una actitud dura. Es posible que vuelva a ocurrir lo mismo de antes, que se intensifiquen las sensaciones negativas. Repito que no se trata de que lo entienda usted teóricamente. Le pido que practique estos ejercicios de un modo concentrado, intenso, fijándose bien en las modalidades y submodalidades que se vayan revelando más eficaces para usted. De manera que podría ser conveniente la repetición mental de esas fases, con la intención puesta en cómo la manipulación de las imágenes cambia las sensaciones que las mismas evocan. Tomemos la imagen negativa que nos sirvió al principio para luego hacerla más pequeña. Dese cuenta de lo que ocurre mientras la imagen se encoge. Ahora desenfóquela, hágala más borrosa, atenuada y difícil de ver. Conseguido esto, aléjela. Llévela tan lejos de sí que apenas pueda distinguirla. Por último, tome la imagen y empújela hacia un sol imaginario. Tome nota de lo que ve, oye y siente mientras aquella desaparece del mundo. Haga lo mismo con la modalidad auditiva. Baje el volumen de las voces que oye. Haga que suenen letárgicas y mortecinas. Quíteles el ritmo. Hágalo también con sus percepciones senestésicas, que la imagen acabe siendo floja e insustancial, ajena a usted. ¿Qué ha ocurrido con la imagen negativa durante todo este proceso dirigido por usted? Si el director es como la mayoría de las personas, la imagen pierde su poder. Se hace menos potente, menos dolorosa, incluso llega a dejar de existir. Es decir, que se puede tomar algo que nos ha causado un gran dolor en el pasado y quitarle fuerza hasta hacer que se disuelva y desaparezca por completo. Tenemos las 7:16 y vamos a dejar hasta aquí. Vamos a marcar aquí la frase.
Y ahora preguntémonos y reflexionémonos. Me encantaría, y voy a habilitar los micrófonos por si alguno quiere participar. Ya saben que lo pueden hacer a través del chat. Pero me encantaría preguntar si alguno se tomó el trabajo de hacer la dinámica en la medida en la que se iba leyendo. Estas son metodologías de programación neurolingüística. Debo confesar que hace un buen tiempo que no recurro a ellas porque me asocié más con otras metodologías, pero también debo confesar que en su momento fueron muy efectivas y confío plenamente en su efectividad. Ahora, para que este tipo de metodologías funcionen, requiere de que la persona esté en un punto exacto del ciclo de cambio. Yo en algunas ocasiones de mi carrera he tomado a personas que están en la fase de precontemplación, es decir, que no sienten que deban trabajar en algo para cambiarlo, y las llevo a la etapa de contemplación, lo cual obviamente extiende mi tiempo de trabajo y hace que sea un poco más empantanado. Sin embargo, para estos ejercicios de programación neurolingüística, sí es muy importante que la persona esté en una etapa de contemplación. Porque si la persona siente que no tiene nada que trabajar, esos ejercicios los va a tomar como algo un poco más reflexivo y no con la contundencia necesaria. O por lo menos en mi experiencia, así es. Pueden existir colegas que opinen lo contrario, que tengan una opinión diferente al respecto, pero en mi experiencia es así como sucede. Así que una invitación que yo les hago es: hagan los ejercicios en esa fase contemplativa, es decir, ustedes contemplan que hay algo por trabajar. Si alguien hizo el ejercicio, alguno de los ejercicios, mientras yo lo iba leyendo, estaría muy bien, estaría buenísimo que nos ayudara comentando un poco su experiencia, si sintió algo al respecto. Y de verdad sintió que hubiese un cambio. Obviamente, si hizo el ejercicio completo y de manera entregada a cada uno de los aspectos que yo iba narrando. Porque una de las cosas fundamentales es que sea ese paso a paso. Aquí el autor, en este apartado que hemos leído, nos entrega una lista de submodalidades y nos habla sobre cómo nosotros podemos no simplemente modelar a alguien, imitar a alguien, sino que utilizando esa lista de submodalidades, nos dice: epa, ahora para modelar, este es el zoom que debes hacer, ese es el detalle que debes tener en cuenta. No solamente es mirar a la persona e imitarla, no, es saber que si esa persona se representa visualmente como alguien exitosa, ¿cómo se representa? ¿Cómo es esa imagen? Ahora, yo puedo hablarles desde mi experiencia deportiva, aficionada, que yo aprendí de un muy buen entrenador. De hecho, es un entrenador de fútbol profesional que antes de los partidos lleva a sus jugadores a imaginarse, y atentos a esto, no ganando la copa o levantando la copa, sino ganando el partido. Pero hace que se lo imaginen no como el hecho final, sino como el proceso. Entonces, en mi caso, eso aplicaría que yo no me imagino simplemente celebrando que ganamos, sino que me imagino saltando o volando para atajar un balón. Y me imagino atajando balón en todos los ángulos posibles. Y miren lo curioso. La primera vez que hice el ejercicio, yo me imaginaba volando. Digamos que las voladas más comunes de un arquero son a mediana altura. Y así mismo me imaginé atajando por derecha y por izquierda. Curiosamente, ese día no me metieron ningún gol a mediana altura. Todos fueron por debajo o por arriba.
Y es porque mi representación, esa submodalidad, la viví de una manera limitada. Tienes que vivir la experiencia completa. Imaginarse todas las posibilidades. Y por ahí, por ese espaciecito por donde no te imaginaste, por ahí entra el gol. Y es un tema de predisposición. Es un tema de... en la programación de la lingüística eso se llama suposiciones o presuposiciones. Yo supongo que esa creencia me sirve. Por eso es que la PNL es considerada una pseudociencia, porque es hecha a conveniencia. Es decir, yo como practitioner simplemente pues pongo en práctica aquellas cosas de la programación de la lingüística como si tuviera una fe ciega de que van a funcionar. Y entonces resulta muy conveniente para mí esa postura porque entonces funcionarán para mí. Eso es algo que yo quiero que ustedes tengan claro. Eso se trata de presuposiciones. El mapa no es el territorio, es una presuposición. ¿Qué significa el mapa no es el territorio? Pues la forma en la que tú ves el mundo no es la forma en la que es el mundo. El mundo no es lo que es, sino lo que ves de él. Y esa es una conversación intensa al respecto. Entonces, se trata de que, por ejemplo, algo que nosotros hacemos cuando estamos de pronto haciendo el diseño instruccional para alguna compañía es hacer un mapeo del público objetivo. ¿Y para qué hacemos ese mapeo? Para poder identificar cómo aprenden las personas. Si son más visuales, más... Yo no sé si han notado, yo tengo como un conflicto al momento de que él me presenta la palabra como senestésica, porque yo siempre la he trabajado como kinestésica. Entonces me hace ruido, pero cualquiera de los dos términos que usen está bien. Entonces nosotros averiguamos primero cómo aprenden las personas, si son más visuales, más auditivas, más kinestésicas, y con base en eso diseñamos unos instrumentos que nos ayudan a medir la brecha que debemos recorrer. Una vez hecho esto, entonces digamos que la brecha que tenemos que recorrer es de 17%. En algunas ocasiones me he encontrado con gerentes que me dicen, John, pero es que la brecha es mucho más grande. ¿Por qué la brecha de ustedes es de 17%? O sea, claro, ustedes tienen una brecha de 43%, pero no vamos a correr 1000 kilómetros en un día, no. Vamos por partes. Hacemos una pausa, nos hospedamos, comemos y al otro día arrancamos. Así que el primer hito a alcanzar es ese 17%, además porque no se imaginan lo duro que es movilizar todo un equipo de personas por lo menos un punto porcentual. Así que 17% es todo un abismo en términos de desarrollo personal y diseño instruccional. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el diseño instruccional, lo enmarcamos de esa manera. Y lo primero que evaluamos, una vez que definimos los temas, digamos que dentro de la brecha, bueno, primero definimos los temas, después definimos las brechas respecto a los temas que queremos abordar. Casi siempre son máximo 3 y se empieza por 1. Entonces, una vez tenemos los temas y sus respectivas brechas, entonces empezamos a crear la posible ruta de aprendizaje. Y esa ruta de aprendizaje nace con una evaluación, que es lo que queremos que aprenda. Y así es como empezamos a desarrollar el contenido. Obviamente esto tiene muchos pasos intermedios, pero es a grosso modo de lo que sucede al interior de un proceso de diseñar instruccionalmente un programa para que las personas aprendan. Aprovecho el momento para saludar a Carol Paola, a Caro Pérez, a Catherine Ayala, a Cristian Cárdenas, Freddy Fernando, Joana Jurado, a Julia, a Luisa Fernanda y a Marcela Borges. Por ahí he visto a algunos de ustedes visitando el módulo de memorias. Espero que estén disfrutando mucho ese espacio. Y además, quiero decirles que también está habilitada la comunidad, por lo que les voy a enviar la invitación al grupo de WhatsApp para que se unan a la comunidad. Tanto los que tienen planes pagos como los que tienen plan gratuito. La idea es que puedan interactuar ahí. Algunas diferencias muy pequeñas van a tener,
y vamos a tener los cambios y evolución en estos días de todas las novedades que les he ido contando para el club. La invitación de esta sesión es a que realicen ese experimento de submodalidades. Es más, para las personas que están en un proceso de cambio, recuerden que a través de la bitácora de hábitos estamos haciendo el ejercicio de entregar una sesión de cortesía, así que pueden adquirir la bitácora de hábitos, y esto también pues sirve de apoyo al club, y con la bitácora de hábitos obtienen una sesión 1 a 1 como cortesía, no solamente para entender la bitácora, sino que también la podemos aprovechar para hacer un ejercicio de submodalidades, el cual es, como les digo, efectivo para todos esos procesos de cambio. Dice Catherine, como siempre, muchas gracias, excelente espacio de lectura, es con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por ser, por estar y por pertenecer a este maravilloso club. Paso a paso vamos adquiriendo el hábito de ingresar temprano a las 7 en punto para que puedan aprovechar al máximo toda la sesión del club y no tengan que esperar hasta las memorias para poder disfrutar de las mismas. Así que la invitación sigue ahí. Vamos a exigirnos un poquito más, cada día un poquito más. Si hoy llegamos a las 7:05, mañana llegamos a las 7:04, un poquito más cada vez. Y así vamos mejorando y evolucionando. Muchas gracias. Ya saben que el club volvió a su habitual horario de 7 de la mañana con la, digamos, mejora de que ahora vamos a reflexionar sobre 15 minutos de lectura, lo cual condensa un poco más el momento de la reflexión. Así que los espero mañana, 7 en punto de la mañana. Un abrazo para todos.